Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Primera de Timoteo 4, 7. Vamos a estar hablando el tema en esta mañana, ejercitando los sentidos para la piedad. Amén. Ejercitando ¿qué? Los sentidos para la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7, dice la palabra del Señor así. Desecha las fábulas prófanas y de viejas. Ejercítate para la ¿qué? Para la piedad. Pero también vamos a leer la palabra del Señor, dice, ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco, dígale al que tiene a su lado, para poco. ¿Sabe por qué debe tener en cuenta esta palabra? Porque hay personas que no hacen ejercicio físico. No corren, no trotan, no caminan, no practican un deporte, no se ejercitan físicamente porque dicen que la Biblia dice que el ejercicio no sirve para nada. Pero el ejercicio corporal es provechoso para poco. ¿Para qué? ¿Para qué es provechoso el ejercicio corporal? Para el cuerpo. ¿Cierto que sí? Si nosotros hacemos ejercicio físico, ¿cómo vamos a estar? Más activos. Usted no sabía que muchas personas su edad se acorta por causa de la falta de ejercicio. La vida sedentaria hace que se vayan más rápido de este mundo, partan más rápido de este mundo. Entonces, la Biblia no está anulando el ejercicio físico. Dice, es provechoso para poco. O sea, en lo único que beneficia es al cuerpo. Le genera un beneficio, pero al cuerpo. Entonces, la invitación del apóstol Pablo es que el ejercicio corporal beneficia solo un poco. O sea, hablemos, beneficia lo que es el cuerpo físico. Lo pone activo. Una persona que corre, que tiene una buena ritmo cardíaca, que fluye la sangre por sus venas de una manera bien, es una persona saludable. Usted no sabe por qué a veces subimos unas escaleras y quedamos. Dígale al que tiene a su lado, eso es falta de ejercicio, de que hagas un poco de ejercicio. ¿Cierto que sí? Porque el cuerpo le está manifestando que está pesado, que necesita oxígeno. Y el único que le va a dar el oxígeno que necesita, hermanos, a sus pulmones y todo eso, no es el ayuno, no es la oración, es el ejercicio físico, ¿cierto? Entonces, felicitamos a los que hacen ejercicio y a los que no, que lo hagan. Lo invitamos a que lo hagan, ¿cierto que sí? Claro. Pero también dice la palabra del Señor en Hebreos 12:11. La invitación del apóstol Pablo es a que, de igual manera que ejercitamos nuestro cuerpo, ejercitemos los sentidos para la piedad. Hebreos capítulo 12, verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto ¿qué? Apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Está hablando de una persona disciplinada. ¿Una persona qué? Aquí no está hablando de la disciplina de la corrección, sino de una persona que cuando se empieza a ejercitar en algo, se mantiene en esa disciplina. ¿Cuántos comenzó el año 2023 y dijeron, ahora sí, este año voy a adelgazar?
voy a correr, voy a trotar, voy a ir al gimnasio. ¿Sí o no? Usted no sabe que cuando empieza el año muchas personas se proponen eso. Ahora sí voy a comer sanamente. Voy a meter más verduras, voy a meter más frutas en el mercado y voy a dejar menos mecato. ¿Cierto? Pero usted va a ver que las personas comienzan, los estudiantes, ¿cuántos se acuerdan cuando estudiaban que tenían los cuadernos nuevos? Teníamos los cuadernos nuevecitos recién comprados. ¿Y qué hacíamos? Eso los tratábamos con cuidadito, eso decíamos, bueno, la letra la vamos a hacer como bien bonita, vamos a hacer los dibujos bien bonitos. Y cuando iba a mitad de año, ¿cómo está el cuaderno? Lleno de orejas, arrugado, ¿cierto que sí? ¿Por falta de qué? De disciplina. Entonces las personas que no son disciplinadas empiezan muchas cosas, pero no terminan en ellas. Y ese es un problema, a eso es que Pablo se refiere. Dice, la disciplina al presente no es causa de gozo, porque la disciplina es obligarme a hacer algo que yo no quiero. Escúcheme bien, usted quiere ser una persona disciplinada. ¿Cuántos quieren ser disciplinados? Disciplinarme es obligarme a mí mismo a hacer algo que no quiero, pero que tengo una meta, tengo un propósito a donde llegar, por consiguiente me voy a obligar. Entonces la disciplina, por eso la Biblia habla y dice que la disciplina en ese momento no es causa de ¿qué? Pues qué gozo le va a sentir usted cuando se está obligando a hacer algo que no quiere hacerlo en el momento. Pero como somos entendidos, ¿cuántos dicen amén? El entendido dice, no me gusta, no quiero seguir en el ejercicio, no quiero ir a trotar, me quiero acostar, pero me obligo a salir. La carne no quiere, los huesos se cansan, los músculos se quejan. ¿O no? Sí. El cuerpo se resiente. Hablemos del que le cuesta disciplinarse para hacer ejercicio. Entonces al comienzo empieza todo animado, pero resulta que le empiezan a doler los músculos, porque como no está acostumbrado el cuerpo, le duelen los músculos, le duele el hueso. Ay, no, eso se cansa mucho, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué quiere hacer? Ay, no, yo mejor no voy a ir. Ay, mejor me voy a quedar acostado. Ay, mejor me voy a sentar. Ay, mejor me voy a hacer otra ¿qué? Otra cosa. Pero cuando usted es consciente de que ese ejercicio le va a librar de muchos problemas de salud, ¿aló? Que ese ejercicio le va a ayudar, hermanos, para su bienestar, usted dice, así no quiera, y así el hueso duela, así el músculo esté sentido, yo me voy. Entonces la carne se está sintiendo en ese momento, pero usted ¿qué hace? La obliga y se va a caminar y se va por lo menos a darse una trotada. ¿Cierto que sí? Entonces en ese momento dice la palabra que no es causa de ¿qué? De gozo. No, no es causa de gozo. Pero escúcheme bien, pero si la persona, hablando pues en el campo del ejercicio, pero si la persona sigue en sus caminatas y dice, no señor, yo ya decidí qué voy a hacer y me voy a caminar y me voy a dar una trotadita y voy a hacer y voy, aunque sea, voy a salir y voy a hacer esto, y se propone con el tiempo, ¿qué pasa con el cuerpo? Se ejercitó, se adaptó al ejercicio. Y ahora ¿cómo se siente? Después de un tiempo de que ya salió del confort de la cama.
o de la vida sedentaria. ¿Qué pasa con ya los huesos no le van a doler, los músculos ya no ya no están doloridos, ya no están sentidos? Al contrario, la persona ya disfruta de esa caminada, ya disfruta de ese deporte. El día que no lo haga o la semana que no lo haga, ¿qué pasa con el cuerpo? Se lo empieza a pedir. Y usted dice, no, yo ya no me puedo quedar aquí. A mí me hace falta ir a caminar. Y me voy a dar porque ya los huesos, los músculos se ejercitaron. ¿De acuerdo? Entonces, escúchame bien. Pablo dice que los sentidos debemos de ejercitarlos para ser personas como piadosas. ¿Qué debemos ejercitar? ¿Qué debemos ejercitar? Los sentidos. Al presente no es causa de ¿qué? De gozo. ¿Para cuántos es un problema pensar en todo lo bueno? Hay creyentes que no están habituados a pensar en todo lo bueno. Siempre piensan lo malo. Les falta ejercitar su mente en pensar lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y dice, ay, pero es que se me olvida. Pues vuelva otra vez. Ay, pero es que a mí me cuesta. O la frase común que todo el mundo dice, es que a mí se me olvida. Dígale al que tiene a su lado, usted no es un olvidador. Y si a usted se le olvida, va a empezar a ejercitarse en que no se le debe olvidar. Aló. Porque es que, hermano, los sentidos del ser humano están habituados a lo que usted y yo les enseñamos. Sí. Si usted fue enseñado a ver televisión todo el día, por ejemplo, a mí me cuesta la televisión. Yo no voy con la televisión. O sea, a mí la televisión no me, nada, ni la película, ni las novelas, yo soy mala para la televisión. Pero ¿sabe por qué? Porque desde niña, en mi casa había un televisor, pero solamente nosotros nos sentábamos al frente del televisor era cuando mi papá, mi mamá estaban ahí sentados. ¿Y usted qué cree que ellos veían? Ellos no se iban a poner a ver las novelas y a sentarse con nosotros como hacen hoy en día muchas mamás y abuelas frente al televisor y viéndose todas las novelas de RCN toda la tarde. Hay gente que se ve toda la novela de toda la tarde, eso termina a la una y coge la otra y sigue la otra. Hermano, y andan en ese ring todo el tiempo. Y yo, pero ¿por qué no? Porque no fui desde la niñez, mi mamá y mi papá se sentaban a ver y lo único que veían era las noticias. El televisor lo apagaban y nadie lo podía ir a prender. Nadie. Ese televisor solamente lo prendían ellos. Por consiguiente, no ejercité mis ojos frente a esa pantalla. Y hasta el día de hoy a mí me cuesta. A mí me cuesta estar frente a una pantalla. Me cuesta, porque no fui ejercitada para estar frente al televisor viendo cosas. ¿Sí o no? Entonces, analicemos esto. Usted póngase a pensar en qué ha sido tan ejercitado. Ya haya sido que lo hayan encaminado bien o lo hayan encaminado mal. Y tiene que empezar a deshabituarse. Porque ahora el apóstol Pablo dice que nos tenemos que ejercitar es para lo bueno. Ahora, yo no estoy diciendo que ver televisión sea malo. ¿O no? Pues no, el televisor no es el cajón del diablo. El televisor es un medio de comunicación, donde usted puede ver una película cristiana, o no, de pronto ven las noticias. Hay cosas buenas que ver ahí en ese medio de ¿qué?
de comunicación que se llama televisor, ¿cierto que sí? Pero entonces, miremos aquí, hermano, entonces, poniéndole yo ese ejemplo, entonces, con razón que a mí me cuesta, o sea, a mí yo no le hallo, no soy capaz, no puedo, mis ojos no pueden estar pegados ahí. Cuando yo salí, me fui a trabajar, que tenía mis cosas y pagaba mi arriendo, me compré un televisor. Dice que bueno, ay, como hacen muchas personas, ¿no? Que se acuestan a descansar y ven algo. No, hermano, yo me acostaba. Yo llegaba de trabajar, organizaba lo que tenía, prendía el televisor y me acostaba. Cuando me despertaba eran las 2 de la mañana y el televisor prendía. Yo me dormía, no me daba cuenta. Y me levantaba mal. Usted sabe qué es dormir con una pantalla encendida. Me despertaba mal. Yo dormía, pero mi cerebro no descansaba porque estaba ahí la pantalla. Cogí ese televisor y dije, esto no es conmigo. Yo voy a tener un televisor aquí para aquí. Y cogí, lo saqué y lo vendí. Así que yo no tuve televisor. Yo tuve otras cosas, pero no tuve televisor porque no era mi necesidad. Entonces, cuando usted debe empezar a mirar a qué cosas ha sido usted habituado, que le están impidiendo ejercitarse en lo que la palabra nos enseña. Y hay muchos malos hábitos. Está el mal hábito, uno de los malos hábitos que tenemos muchas veces es hablar a la ligera. ¿Cuántos tienen ese mal hábito? Oiga, nadie puede empezar a decirnos algo porque ya estamos defendiéndonos. Ya estamos excusándonos. Ya estamos hablando. Díganle al que tiene a su lado, eso es un mal hábito. ¿Sabe por qué es un mal hábito? Porque la palabra, que es la que me enseña la piedad, me dice que debo ser pronta para oír. ¿Sí o no? ¿Qué dice la palabra? Debemos ser ¿qué? Prontos para oír. Significa que cuando alguien te esté hablando o alguien me esté hablando a mí, míreme acá, esta boca esté completamente cerrada. Pero ¿a cuántos les pasa que la persona, alguien empieza a hablar, independientemente de la persona que sea el esposo, la esposa, los hijos, los papás, la tía, la abuela, el hermano de la iglesia, el líder, el que sea, el jefe en el trabajo, el compañero, y de una nos estamos defendiendo, de una nos estamos librando, de una estamos allí? Eso se llama un mal hábito, porque el Señor dice tardos, ¿para qué? Para hablar, y prontos ¿para qué? Para oír. Pero resulta que hago al revés. Soy pronta ¿para qué? Para hablar y tarda para escuchar. Entonces, a veces tenemos esos malos hábitos hasta para con Dios. ¿Aló? Dios nos está hablando en la palabra, nos está enseñando lo que debemos hacer, pero nosotros cuando oramos, Padre, tú sabes, tú me entiendes, tú me comprendes, Señor, es que esto, es que aquello. Señor dice, pero ¿por qué no eres tarda para hablar? ¿Por qué no eres más bien pronto? ¿Para qué? Para oírme, escúcheme. A veces nuestras oraciones son atacadas porque no escuchamos a quién. ¿Usted sabía que cuando estamos orando, al que debemos escuchar, ir escuchando es a Dios? Porque orar es hablar con quién. Orar es hablar con Dios. Dios me está hablando y yo debo estar hablando con Él. Pero somos muy ¿qué? Entonces el apóstol Pablo dice que a la verdad la disciplina no es muy ¿qué? No es muy amada por el ser humano. Oiga, ¿le ha tocado a usted decirle a alguien, pero por favor, escúcheme primero?
y la otra persona no, que ta, 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 ta. Y usted, pero por favor, escúcheme, ¿sí? O hay alguien que le ha tenido que rogar a usted y decirle, por favor, no me hable, solamente escúcheme. ¿Ha vivido eso? Porque son malos hábitos. ¿Qué es eso? ¿Un mal qué? Un mal hábito. ¿Y por qué no se disciplina? ¿Por qué no se habitúa a aprender a escuchar y a no hablar tan rápido? Diga, porque le cuesta. No le gusta disciplinarse ¿en qué? En esa parte. Así que nosotros debemos de, dice la palabra del Señor, hermanos, que debemos aprender a desarrollar, a aprender a usar los sentidos para la piedad. La palabra del Señor nos dice, hermanos, aquí, Salmo 40, el verso 6. Salmo 40, verso 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto ¿qué? Mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Qué estaba diciendo el salmista? Sacrificio que yo le dé al Señor no le ¿qué? No le agrada. El Señor, ¿qué hizo con el salmista? Le abrió ¿qué? El oído para que aprendiera a escucharlo. ¿Alguien ha hecho esa oración? Señor, ábreme el oído para poder escucharte. ¿Por qué? Porque el Señor, David, el salmista había entendido, este salmo es de David, el salmista había entendido que tanto sacrificio y tanto holocausto, Dios se había hartado de eso, Dios se había cansado de eso. Ya estoy cansado de sus sacrificios, de todo lo que vienen y me ofrecen. ¿Y por qué, Señor? Porque está cansado de todo lo que yo hago para ti. Porque lo que cuando yo le hablo a usted que haga algo, no lo hace. Tienes el oído cerrado. No has aprendido a escucharme. Te falta disciplina. Usted sabe, leer la Biblia no significa que usted está escuchando a Dios. ¿Aló? Estar aquí sentado no significa que usted esté escuchando a Dios. ¿Cuándo se da cuenta que el estar aquí sentado, usted escuchó a Dios? Porque usted salió del culto con un fruto de lo que escuchó. Ahí es donde se mide que yo realmente tenía para escuchar a Dios y lo escuché y salí con la palabra que Él me habló. Si yo vine al culto y salí y ya no me acuerdo lo que pasó, no entendí lo que Dios me habló, significa que oí la palabra, pero mi oído estaba como cerrado. Y no escuché, no acaté la instrucción de quién. Él sí me habló, pero me habló como yo escuchar el ventilador. Pero no es de mi incumbencia. No necesito prestarle ¿qué? Atención. Entonces, ¿qué dijo? Otra versión dice, has perforado mis oídos. Me abrió el oído el Señor para que yo lo escuchara. Por eso Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que sí que oyeres, ¿cómo? Atentamente la voz de ¿quién? Del Señor. Significa que su oído se ¿qué?
Su boca se cierra y su oído ¿qué? Se abre para escuchar al Señor. Isaías 50, verso 4. Dice la palabra del Señor. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Mire lo tremendo. Leamos este versículo muy detenidamente. Jehová el Señor me dio lengua de ¿qué? De sabios, para saber hablar palabras ¿a quién? Al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los quienes, como los sabios. ¿Has llegado a captar cuando alguien nos habla? Hemos llegado a comprender el cansancio que tiene esa persona. Y llegar a comprender el cansancio que esa persona tiene, esa fatiga tiene. Dice el salmista, dice el profeta Isaías, que él había llegado a comprender cuando una persona estaba cansada y fatigada, y haber recibido de parte de Dios una palabra para hablarle específicamente a ella por ese cansancio que tiene. Miremos esto. ¿Usted ha llegado a percibir el cansancio de alguien? ¿Y cómo le habla? ¿Qué le dice? Porque el salmista dijo, el Señor me dio lengua de sabios para hablar al cansado. Significa que el profeta escuchaba a personas que cansadas, fatigadas, pero Dios le daba ¿qué? Palabras para que le hablara a esa ¿qué? A esa persona. El profeta había podido escuchar el consejo de ¿quién? De Dios. La palabra de Dios dice que a los jóvenes hay que alentarlos. ¿Aló? Dice la Biblia, a los jóvenes ¿qué hay que hacer? Alentarlos porque ellos se fatigan y se cansan. ¿Cuántos alcanzan a ver, a entender eso? Que a veces los hijos no solamente están necesitando correa ni mano dura, hay momentos que necesitan ser alentados, animados. Pero eso solamente lo puede, esas palabras solamente pueden salir de una persona que sabe primero que escuchar, que sabe primero, que ha ejercitado su qué, su oído. Mire, a veces hasta para evangelizar, ¿cuánto queremos ganar las almas? Usted no puede ir a ganar una persona que no conoce de Jesús, ir de una a decirle que tiene que dejar el pecado. Uno ve cristianos diciéndole a gente que no conoce de Dios, usted se va para el infierno, y el otro dice, no entiende, porque en ese momento no necesita una palabra de juicio. En ese momento su necesidad es una necesidad de conocer como algo de Dios, como amor, como entender que alguien le ama, como entender que hay una vida mejor para esa persona. ¿Aló? Sí. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que ejercitar los sentidos. En este caso, ¿qué tenemos que ejercitar? El oído y el habla.
Cuando usted analiza los consejeros de Job en medio de la aflicción, ¿cuántos han leído los consejeros de Job en medio de su aflicción? Oiga, Dios dice de Job, no hay otro hombre como ese, íntegro, piadoso, recto, apartado del mal. No hay otro como él. Y cuando está pasando su prueba, vienen sus amigos y ¿qué le dicen? Anda, mira qué guardado tenés, que Dios se enojó con usted y mire cómo lo tiene. ¿Esos amigos estaban ejercitados para la piedad? No. Vinieron y le hablaron mal de Dios a Job y le dijeron, Dios te tiene así porque tú no eres íntegro delante de él. Y resulta que Dios en Job capítulo 1, la palabra me enseña que Dios le está dando unas referencias a Satanás de Job y le está diciendo, no hay otro hombre como él, íntegro, piadoso, apartado, recto delante de mí. ¿No lo has visto? Pero los amigos que estaban diciéndole que Dios tenía un concepto mal de Job. Yo le pregunto, ¿ellos estaban escuchando a Dios? Ellos no estaban escuchando a Dios. Ellos no tenían su oído ejercitado para escuchar ¿a quién? A Dios. En sus labios solamente tenían palabras de condenación, de juicio y de culpa. Estaban tan mal esos hombres que el Señor les dijo, ¿sabe qué? Si ustedes oran para que yo los libre, no los voy a escuchar. Porque con esa bocota de todos los mal que fueron y hablaron de mí a Job, con esa boca no me van a venir a orar, no me van a pedir que los ayuden y que los libre. Si quieren que yo extienda la misericordia sobre ustedes, vayan, díganle a Job, al que ofendieron, díganle a él que ore por ustedes. Porque la oración de ustedes no la voy a escuchar. Porque sus bocas, el sentido, el habla no estaba ejercitado ¿para qué? Para la piedad. Su oído menos. Ellos lo único que escuchaban era ¿qué? Ellos escuchaban era ¿qué? Su corazón. Pero mire que el Salmo Isaías 50, verso 4 al 6 dice la palabra del Señor. Isaías 50, verso del 4 al 6. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. O sea, para que la persona no hablara por hablar. A veces pensamos que porque somos cristianos, leemos la Biblia, todo lo que hablamos es de Dios. Y no necesariamente significa que yo esté hablando de parte de quién, de parte del Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios. El verso 5, Jehová el Señor me abrió ¿qué? El oído. Y no fui ¿qué? Rebelde, ni me volví atrás. El verso 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria de déspotos. Míreme acá. El profeta tuvo que obedecer a Dios y la obediencia le costó poner una mejilla y poner la otra y permitir que hicieran con él lo que quisieran, solo porque Dios le había abierto el oído. Cuando él dice, el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, fue porque cuando él escuchó la voz de Dios, se mantuvo en lo que Dios le dijo, independientemente de lo que se le viniera encima. Ejercitó su oído. ¿Cuál sentido estaba ejercitado aquí el profeta? ¿Cuál? Entonces,
El Señor quiere que nosotros ejercitemos ¿qué? ¿Qué tenemos que ejercitar, hermanos? El oído. Primera de Samuel 3:1. Primer libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 1. Dice la palabra del Señor así. Es cuando Dios llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia ¿de quién? De Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con ¿qué? No había visión con frecuencia. ¿Qué pasaba con el oído en aquella época? Empezando por Elí el sacerdote, que no oía palabra del Señor. ¿No la qué? No la oía. Su oído no oía. Por como no oía palabra, como no oía al Señor, escaseaba. Cuando nosotros no estamos atentos a oír palabra del Señor, lo que salga de nuestra boca son puras suturas del corazón. Escúcheme bien. Son puras cosas que hay en el corazón que no provienen ¿de quién? Del Señor. Dice la Biblia que la palabra escaseaba. No había palabra de parte de Dios para aquella ¿qué? Para aquella época. Eso significa, hermanos, que al no haber palabra del Señor, entonces dice la palabra del Señor que nadie tenía palabra para qué. Para ver, dice el verso 2, y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó ¿a quién? A Samuel. ¿Quién llamó a Samuel? Jehová. Estamos en el verso 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego, ¿a dónde? ¿Quién lo llamó? ¿Y para dónde corrió? Vayamos viendo. Dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. ¿Quién lo volvió a llamar? Jehová. Y levantándose Samuel, ¿a dónde corrió? A donde Elí, y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y ¿qué? Y acuéstate. ¿Qué estaba pasando con Samuel? El Señor lo estaba llamando y él no tenía su oído ¿qué? Ejercitado para la voz de Dios. Su oído no estaba ejercitado para escuchar a Dios. El Señor era el que lo llamaba. ¿Y a dónde corría Samuel? A donde Elí. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho Samuel? Si era que se estaba escuchando a Dios. Mire, cuando esto me hace recordar el libro de Job. El libro de Job dice que el enemigo tocó todas las posesiones de Job, ¿cierto? Y las acabó. Acabó las vacas, los bueyes, los camellos, las propiedades, los hijos, todo.
Pero me llama la atención porque cuando el criado va, el único criado que queda de cuando cayó el rayo del cielo y mató los camellos y a los criados de Job que estaban con los camellos, el único criado que corre a donde Job, y le dice, mi señor, cayó fuego del cielo. Dios mandó fuego del cielo. Escúcheme bien. Dios mandó fuego del cielo. Y he aquí que murieron los camellos y los siervos. Escapé solamente yo para darte la noticia. Y cuando usted va a mirar la palabra, la pregunta es, ese fuego que cayó del cielo y consumió los camellos y los criados de Job, ¿los mandó Dios? ¿Fue Dios quien lo mandó? Yo pregunto, ¿fue Dios quien lo mandó? No. Recuerde que ese fuego que cayó del cielo y mató los camellos y los criados de Job fue un fuego que cayó de arriba, sí, pero producido por Satanás. Así que Dios no fue el que le mandó el fuego y le mató los camellos y los criados a Job. Pero el criado, ¿qué hizo el criado? Fue y le dijo a Job, Dios mandó fuego del cielo, mató sus camellos, mató a todos los criados y solo escapé yo. Y así hay mucho cristiano hablando. Así hay mucho cristiano hablando. Es que Dios me mandó esto, es que Dios me está haciendo. Es que, hermano, yo tengo muy claro en la Biblia que la Biblia dice que Dios no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La Biblia me dice que toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? El que produjo ese fuego intenso que vino y mató eso fue el diablo, no fue Dios. ¿Que sí o que no? Pero a veces oímos mal la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Hay personas que están escuchando una prédica y no están atentas a escuchar toda la enseñanza. Y cuando salen, dicen, es que el pastor dijo que tal cosa no se podía hacer. Pero resulta que no escuchó toda la enseñanza, cuál era el contexto de lo que estaba diciendo, porque no hemos ejercitado ¿qué? El oído para oír. Samuel vivía en el templo, dormía en el templo, comía en el templo, le echaba el aceite a las lámparas del templo y no conocía la voz de Dios. Él pensaba que el que lo llamaba era ¿qué? Elí. Elí. No, pero aquí no tiene nada que ver Elí. Dios estaba llamando a Samuel y Dios estaba entrenando ¿a quién? A Samuel. Nosotros tenemos que a ejercitar ¿qué? Oído para escuchar ¿a quién? A Dios. No todas las veces que usted escuche a alguien debe de hablar. Empiece por ahí. Hay gente que viene a usted y le cuenta un problema y no necesita un consejo suyo. Hay gente que lo único que necesita es que usted haga una oración y ya. ¿Aló? Pero como no escuchamos la voz de ¿quién? De Dios, ya estamos acostumbrados a decir, ya estamos acostumbrados, ya no sabemos las frases que tenemos que hablar, ya sabemos lo que tenemos que decir, por algo que hemos leído de la Biblia.
pero realmente escuchar a Dios todos los días, disciplinar este oído para escuchar a Dios todos los días. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer yo para empezar a escuchar a Dios? Para aprender a escuchar al Señor todos los días de nuestra vida, lo primero con lo que usted tiene que aprender a lidiar es con todo el ambiente que le rodea día a día. ¿Aló? Es lo primero que usted tiene que empezar a manejar. El estrés de allí, el estrés de allá, el corre allá, el agite de allá, la preocupación de allí, el de allá, el lloro del niño. Ay, no, pero es que yo no me puedo, es que oír a Dios no es concentración, eso es del mentalismo. Que usted tiene que poner la mente en blanco, que usted no puede escuchar nada. Eso se llama mentalismo, concentración. Escuchar a Dios es aprender a lidiar con distracciones, aprender a lidiar los altibajos del día a día. ¿Aló? Es ejercitarse. Muchos estamos esperando que los problemas se acaben para que muchas cosas cambien. Pero mientras pensemos así, no estamos escuchando ¿a quién? A Dios. Porque Jesús aprendió a escuchar al Padre en plena persecución, en pleno maltrato, en plena situación difícil. Nunca le faltó la voz al maestro de escuchar la voz de su Padre. Aló. Y cuando se sintió angustiado, cuando se sintió abrumado por la presión satánica y todo lo que le envolvía, dijo: aquí me voy para el monte. Y se fue al monte a orar. Si a usted lo están invadiendo las persecuciones, los problemas, las enfermedades del uno, la desobediencia del otro, el estrés del otro, y usted se está sintiendo abrumado, es porque no ha aprendido a oír a Dios, no ha ejercitado su oído para escuchar al Señor. No lo ha aprendido. Tiene que permitirle al Espíritu Santo que lo ayude a lidiar. Dígame una mamá que tiene 5 hijos y un esposo, para irse a meter 7 días de ayuno y encerrarse en un ayuno, ¿lo puede hacer? ¿Sí o no? No lo puede hacer porque tiene una tarea. ¿En dónde? En la casa. Entonces, ¿qué le toca hacer? Tiene que, con la guía del Espíritu Santo, aprender a lidiar con el día a día, hasta ejercitarse, no sé, para no andar fuera de la ropa. Pero no puede pasar eso a menos que aprenda a escuchar ¿a quién? La voz del Señor. Que la voz de Dios sea más potente que la voz del niño que está gritando al lado, de una fiebre o de un malestar, de la presión de un almuerzo, de unos útiles, ¿qué más? De una casa que tiene que arreglar, de una ropa que tuvo que lavar, de una cita médica que tiene que asistir. Pero tenemos que ejercitar nuestro ¿qué? Oído para escuchar ¿a quién? Pongamos sobre nuestros pies en esta hora. ¿A cuántos? ¿A cuántas? El Señor está tratando de hablarle, de decirle algo, de informarle algo. Ahí donde usted está, habla con el Señor. Hoy quizás fue un día donde usted llegó agitado, agitada por alguna situación, perturbado, abrumado. Pero el Señor es el que nos espera con los brazos abiertos. Él es el que te espera con los brazos abiertos y te dice: escúchame a mí antes que todas las demás preocupaciones que tienes. El salmista decía: guarda silencio ante el Señor, espera en Él. A veces estamos esperando en las personas,
Estamos esperando en las circunstancias. Estamos esperando en otras cosas, pero no estamos esperando en el Señor. Así que en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, toma nuestros corazones, Señor. Toma nuestras vidas en esta hora, Rey de la Gloria. Oh, Dios mío, a ti venimos en esta hora, Señor. Hay conflictos emocionales, hay conflictos personales, hay conflictos con la salud, hay conflictos económicos, hay luchas, hay rivalidades, hay adversidades, hay tiempos, contratiempos en nuestro diario caminar. Bendito Dios de la gloria en esta hora, Señor. Dígale, Padre, lo único que yo necesito es escuchar tu voz. Es todo lo que yo necesito, aprender a escucharte. Que mi oído no sea tan abierto a solamente oír problemas y oír la voz del adversario, oír la voz de las circunstancias, Señor. Esas no deben ser las voces que solamente deben prevalecer dentro de tu corazón. La voz que realmente debe prevalecer en tu corazón es la voz del Señor. Y por eso el profeta Isaías dijo, el Señor me ha dado lengua de sabios para poder hablarle al cansado. Hablarle al cansado, hablarle a esa persona que está cansada, que está fatigada, que está ansiosa, que está estresada por alguna circunstancia de la vida, hermano, pero que haya en nuestros labios una palabra que aliente, una palabra que inspire. Si hay personas que están esperando ser inspirados por otros, pero usted, el único que lo debe de inspirar es el Espíritu Santo cuando lo escucha. Cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo, vamos a ser personas inspiradas. Cuando no escuchamos la voz del Señor, estamos esperando que otros nos inspiren. Aunque eso no significa que no seamos instrumento de inspiración para otros. Pero en esta hora, bendito Dios de la gloria, Señor, oramos a ti, Rey maravilloso. Oramos a ti, Rey poderoso. Dios no nos llamó a andar con una mente perturbada y agitada por las cosas que se ven, sino un oído abierto, una mente dispuesta a escuchar la voz de aquel que no se ve. Bendito Señor de la gloria, hoy clamamos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Señor, así como abriste, como perforaste el oído del profeta, Señor, el oído del salmista David, Señor amado. Dígale, Señor, abre mi oído para poder oír tu voz, para escuchar tus palabras y de entrar en tu reposo, Señor amado. Oh Dios de la gloria, aunque las tormentas esté allí, hermano, aunque las muchas aguas estén agitando tu barca, aunque las muchas aguas estén agitando, hermanos, tu salud, aunque las muchas aguas estén golpeando algo en tu vida, dígale, Señor, solo quiero escuchar tu voz, oír tu voz, Dios mío, porque en esta tierra no solamente hay problemas, en esta tierra no solamente hay dificultades, hermano, aquí en esta tierra también podemos oír la voz, esperanza que solamente el Señor nos puede dar. El Señor tiene una palabra para ti, oh Dios de la gloria. Dígale, Señor, es tu palabra la que quiero escuchar. Estoy azotado por los problemas, estoy azotado por las adversidades, estoy azotado por las muchas intensas aguas que han venido a golpear mi vida, mi casa, mi familia, los hijos, las finanzas, la salud, Dios mío, Padre. Oh Rey de los cielos, Señor, no he tenido oído para escucharte, Señor. Me he encerrado en los problemas, me he encerrado en las circunstancias, Dios mío, pero yo necesito escucharte hablar. Yo necesito escuchar tu voz, oh Dios de los cielos. Hay personas que dicen, yo sí escuché a Dios porque fui al culto. Pero si tú al escuchar la palabra no tienes paz y no tienes libertad del Espíritu, significa que el oído espiritual no fue abierto para poder entender a Dios, para poder comprender las razones de su boca, los mandatos y las ordenanzas de su corazón. Oh bendito Dios de la gloria,
Hoy clamamos, Señor. Hoy clamamos a ti como prisioneros, Señor. Prisioneros de luchas, prisioneros de problemas, prisioneros por circunstancias, Señor amado Padre, glorioso Dios de la gloria. Pero tu palabra dice, Señor, oh prisioneros de esperanza, oíd palabra de Jehová y de entrar en ese reposo que solo Él puede dar. Bendito Dios de la gloria en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, permite que el Espíritu Santo pueda adentrarte a ese reposo, a ese reposo, a ese reposo que solo Él puede darte a través de la palabra. Bendito Señor, te doy gracias, Dios mío. Oro con tu iglesia en esta hora, Señor. Me uno a sus peticiones, me uno a sus necesidades, bendito Señor. Creemos en el poderoso nombre de Jesús que a lo que nosotros no le encontramos salida, en el Señor hay una salida. Sabemos, Señor, que esa situación que no parece tener un cambio, Señor, solamente en ti puede haber un cambio, Señor amado. Hoy, glorioso Rey de la gloria, le pido al Señor en el nombre de Jesús que abra nuestro oído para poder escuchar tu instrucción, no revelarnos a ella, mantenernos en ella, Señor, en el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermanos, a veces nuestra alma mantiene muy agitada. Ella ha sido habituada a vivir en el agite del día a día. Ella ha sido acostumbrada a vivir de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la enseñanza que nos dieron por mucho tiempo. Nuestra alma se ha acostumbrado, nuestro oído se ha acostumbrado, nuestros ojos se han acostumbrado, nuestros pies se han acostumbrado a vivir en el acelere de este mundo, en el acelere de las cosas que se ven, pero nuestros sentidos no se han ejercitado para la piedad. Y por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: ejercítate para la piedad, porque cuando nos ejercitamos para la piedad, en ella hay contentamiento. La palabra de Dios dice, hermanos, que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo. Sabes, cuando el Espíritu Santo quiere habituarnos a sus palabras, a sus ordenanzas, a sus instrucciones, la carne se agita y nosotros, por no saber escuchar al Señor, terminamos pensando, creyendo y pretendiendo que nuestra agite es la voluntad de Dios y hacemos a un lado la voluntad del Señor. Así que en esta hora, bendito Dios del cielo, todo lo que esté, Señor amado, Dios de la gloria, dañado, contaminado con el alma, en el nombre de Jesús, hoy enmudecemos esa voz ahora. Señor, enmudece esa voz en el nombre de Jesús. Lo que genera perturbación, angustia y agitación a nuestra vida, hoy tiene que enmudecer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito Dios de los cielos, y entra en el reposo del Señor, hermano. Entra en esa paz de Dios, entra en esa libertad del Espíritu Santo. Entrar en la libertad, en la paz, el gozo del Espíritu Santo no es para que usted se acueste a dormir, es que el mismo fluir de la voz de Dios en tu corazón te va a guiar a lo que tienes que hacer, y al tener la guía del Espíritu Santo, usted va a ver como ese mar que parecía tan grande, hermano, se va abriendo. Esa situación que parecía no tener una salida, hermano, empiezas a ver la salida por la mano del Señor, por la palabra de Dios, por la instrucción del Señor. Bendito Dios. Dios te ha hablado mucho, Dios ha venido dándote mucha palabra, pero Él ahora quiere que usted le permita a esa palabra guiarte, que usted permita que esa palabra lo lleve. Él quiere que usted se deje llevar por la palabra de Él y no por los impulsos pecaminosos de tu alma. Padre, hoy te damos muchas gracias, Señor. Hoy te damos gracias, precioso Padre, por tu palabra. Hoy le pedimos al Señor que en esta semana nuestro oído se abra para escucharte a ti, Señor. Nuestra mente camine a la voz de tu palabra, Señor amado. Nuestras manos, nuestros labios,
labios, nuestros ojos, nuestros pies corran, nuestras manos laboren de acuerdo a tu guía y a tu dirección en esa libertad gloriosa, en esa libertad poderosa y maravillosa, Rey del cielo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor.